Bueno, en este video damos introducción a lo que sería la unidad número 2, que es el proceso fundamental del testing. El proceso fundamental del testing o prueba de software se compone de varias fases que se deben realizar en un orden específico para garantizar la eficacia del proceso. Se divide por fases y se ejecuta una después de la otra, así como en un diagrama de flujo. Cada fase tiene unas tareas pendientes para poder pasar a la siguiente. La ejecución de las pruebas es solo una parte de lo que es el proceso de las pruebas. En las tareas de control se busca realizar la medición y análisis de los resultados, el monitoreo de la actividad y documentación de la misma, proporcionar información a la siguiente fase, el inicio de las acciones y la toma de decisiones. Dentro de lo que sería el proceso fundamental del testing, tenemos lo que es la planificación y control, luego tenemos el análisis y diseño, la implementación y ejecución, la evaluación de los criterios de salida y de reporte y por último las actividades de cierre. Bueno, en la primera de las fases tenemos lo que sería la planificación y control. En esta fase se define el alcance de las pruebas, se establecen los objetivos, se seleccionan las técnicas y herramientas de testing que se utilizarán y que se definen en los recursos necesarios para poder llevar a cabo las pruebas. Se debe asegurar la comprensión de las expectativas del usuario y cuáles son sus metas. Se deben definir los objetivos y los riesgos que las pruebas deberán considerar, como también la estrategia partiendo de la planificación y teniendo en cuenta los objetivos tomando en cuenta las restricciones que deben haber. Todo lo relacionado con la planificación está sujeto a sufrir ajustes debido a la retroalimentación provista por el monitoreo y control. Cuando hablamos del monitoreo, decimos que es aquel que valida que se esté haciendo lo que establece el plan. Esto es lo que representaría la planificación. Y el control toma las acciones correctivas necesarias para conseguir los objetivos. ¿Cómo debemos hacer para seguir a pie los planes de prueba? Debemos establecer los criterios de salida, o también denominados definición de hecho, donde se deben determinar la cobertura de prueba con técnicas que establecen parámetros con altos niveles de precisión al momento de medir cuánto se ha logrado probar. Y a partir de ahí se obtiene una visión de la calidad de los componentes del sistema y también determinar si son necesarias más pruebas. Dentro de lo que es la planificación y control tenemos lo que es la evaluación de los criterios de salida, donde tenemos tres. Tenemos que comprobar los resultados y registro de las pruebas con los criterios de cobertura. El criterio de cobertura es la medida que determina cuánto hemos probado hasta el momento. Y el criterio de salida comprende una lista de condiciones que se deben satisfacer para considerar alguna tarea concluida. También tenemos que evaluar el nivel de calidad de los componentes y sistemas. A partir de los resultados de las pruebas podemos evaluar la calidad de estos componentes o el sistema en sí mismo. Y por último, determinar si se necesitan más pruebas. Si las pruebas destinadas a cubrir ciertos riesgos de producto no la alcanzaran, será necesario redactar pruebas adicionales. Siempre hay que tener en cuenta lo que son los informes de pruebas para cualquier consulta o para cualquier duda. Muy bien, ahora pasamos a la fase de lo que sería el análisis y diseño. Ahora, para poder probar los recursos disponibles, se debe hacer un análisis de dicha prueba. Se debe analizar las bases de pruebas para definir las características a probar y pasar a lo que serían las condiciones de prueba. Las actividades del análisis de pruebas son: primero, analizar las bases de pruebas correspondientes al nivel de la prueba, donde tenemos cuatro: la especificación de los requisitos, la información de diseño e implementación, la implementación del componente o sistema y los informes de análisis de riesgo. En la especificación de requisitos tenemos lo que pueden ser eh, requisitos de tipo de negocios, funcionales, de sistema, historia de usuario, épicas, casos de uso. El comportamiento funcional es lo que espera que haga el sistema en sí mismo. El comportamiento no funcional tiene que ver con las características operacionales, como qué tan rápido puede ejecutar el cálculo o qué tan fácil es introducir los datos de entrada o leer los datos de salida. La información de diseño e implementación, donde aquí tenemos lo que son los diagramas o documentos de arquitectura del sistema, especificaciones de diseño, flujos de llamada, diagramos del modelo y elementos relacionados con lo que es la interfaz gráfica. En la implementación del componente o sistema, como bien se dice, en cuanto al sistema tenemos código fuente, metadatos de base de datos, consultas e interfaz entre componentes. Estos elementos evidencian cómo está construido en detalle un componente o un sistema. Y por último, los informes de salida de riesgo, donde se basan en las actividades anteriores, es decir, los aspectos funcionales, no funcionales y estructura de componente o sistema. Como número 2 tenemos lo que son evaluar la base de prueba para identificar los defectos.
Número 3, identificar las prestaciones. Número 4, definir y priorizar las condiciones de prueba. Y número 5, trazabilidad bidireccional entre la base de prueba y las condiciones de las pruebas asociadas. Como ejemplo tenemos base de prueba, donde son los requerimientos funcionales del sistema, historia de usuarios, requerimientos no funcionales, diagrama de arquitectura, metadata para la configuración de la base de datos. En la evaluación de las bases de prueba son las omisiones con respecto al manejo de la seguridad en los métodos de comunicación, inexactitudes, validar los riesgos, validar la trazabilidad bidireccional y establecer prioridades. La identificación de defectos durante el análisis de prueba es un beneficio potencial muy importante. Las actividades no solo verifican que los requisitos son consistentes, están debidamente expresados y están completos, sino que también valida si los requisitos satisfacen adecuadamente las necesidades de los clientes, usuarios y otros implicados. Cuando hablamos de análisis debemos responder con qué probar. En el diseño nos debemos preguntar cómo probar. Durante esta actividad las condiciones de pruebas se transforman en escenario. En un escenario es también llamado un caso de prueba de alto nivel. Es el refinamiento de una condición, sin valores concretos para los datos de entrada o los resultados esperados. El escenario también hace referencia a lo que son los casos de uso, que cuando se unen forman un escenario con características mucho más complejas. Las actividades de los diseños de pruebas corresponden a diseñar y priorizar los casos de uso y conjuntos de prueba, identificar los datos de pruebas necesarios, diseñar el entorno de prueba e identificar la infraestructura y herramientas necesarias, y capturar la trazabilidad bidireccional entre la base de pruebas, las condiciones de prueba y los casos de prueba. En esta tercera fase hablamos sobre lo que es la implementación y la ejecución. En la implementación de las pruebas es donde se crean o se completan los productos de pruebas necesarios para la ejecución de la prueba, incluyendo la creación de una secuencia de los casos de prueba para convertirlos en procedimientos de prueba. Las actividades de la implementación. Debemos desarrollar y priorizar procedimientos de prueba y potencialmente crear scripts de pruebas automatizados. Crear juegos de prueba a partir de los procedimientos de prueba y scripts automatizados. Crear juegos de pruebas hace referencia a un conjunto de los casos de prueba que se ejecutarán en conjunto, donde la condición posterior de una prueba a menudo se usa como la condición previa para el próximo. Organizar esos juegos de prueba de manera que resulte eficiente en base a los procedimientos. Preparar datos de pruebas y garantizar que se carguen correctamente en el entorno de prueba. Verificación y actualización de la trazabilidad entre la base de prueba, las condiciones de prueba, los casos de prueba, los procedimientos de prueba y los juegos de prueba. La ejecución es aquella donde los juegos de prueba se ejecutan de acuerdo al calendario de la ejecución de la prueba. Las tareas de la ejecución y de diseño se pueden confinar. Las actividades de la ejecución son registrar los identificadores y las versiones de los elementos u objetos de prueba, así como las herramientas y productos de pruebas. Hay que tener en claro y saber cuáles son los elementos que estamos probando, ya que en los entornos actuales existe la posibilidad de contar con múltiples versiones de los mismos objetos a medida que los sistemas van implementando correcciones o mejoras. Ejecutamos las pruebas, sea de forma manual o con herramientas de ejecución de pruebas. Se comparan los resultados. Se trata de comparar los resultados obtenidos con los resultados esperados. Se analizan las anomalías y se establecen causas probables, como por ejemplo los falsos positivos o fallas debidos a defectos en el mismo código del programa. Se informa sobre los defectos en función de las fallas observadas, se registra el resultado de ejecución de la prueba y se repiten las pruebas para verificar que los errores fueron corregidos como parte de las pruebas planificadas. Bueno, y para terminar con lo que sería la última fase, tenemos la evaluación de los criterios de salida y reportes, y junto tenemos lo que son las actividades de cierre. Bueno, en la etapa de la evaluación es cuando finaliza una iteración de un proyecto ágil. Se completa un nivel de prueba o la liberación de un mantenimiento. Se recopilan los datos de las actividades completadas para consolidar la experiencia, los productos de prueba o cualquier otra información relevante. Al final de cada nivel de prueba se realiza la evaluación de los criterios de salida e informe de reporte. Se evalúa si las pruebas cumplen con los objetivos establecidos, recordando que cada nivel de prueba tiene una serie de objetos definidos, de objetivos o objetos definidos. Esta actividad consta de una serie de tareas principales, donde se comprueban los registros de pruebas con los criterios de salida previstos en la planificación de prueba. Se evalúa si se requieren más pruebas o si se deberían modificar los criterios de salida especificados y se elabora un resumen de las pruebas para las partes interesadas. Y en las actividades de cierre
Tenemos que durante la planificación de las pruebas se establecen puntos importantes del proyecto durante los cuales se debe revisar el avance del mismo. Estos puntos se denominan hitos de proyecto, que es una acción o un evento que marca un cambio en una etapa significativa en un proyecto y que pueden consistir en el lanzamiento de un sistema de software, la finalización o evaluación de un proyecto de prueba. Cada hito da lugar a las actividades de cierre. Durante dicha actividad se recopilan los datos de aquellas actividades de cierre con el objetivo de consolidar la experiencia, los productos de prueba, los hechos y las cifras. La actividad de cierre de prueba consiste en un subconjunto de tareas principales, donde debemos comprobar los productos entregados, se deben cerrar los informes de incidencia o aportar modificaciones a aquellos que siguen abiertos, documentar la aceptación del sistema, finalizar y archivar los productos del soporte de prueba, el entorno de prueba y la infraestructura de prueba para su posterior reutilización. Entregar los productos de software de prueba a la organización de mantenimiento. Bueno, y para finalizar con la unidad número 2, tenemos lo que son las conclusiones de lo que es el proceso fundamental del texto. Como primera medida, en lo que sería la planificación, es aquí donde se debe determinar el alcance y los riesgos. Por ejemplo, en un software se trata de un software completo, un componente que debe tener los objetivos de las pruebas y los criterios de salida, como prevenir los defectos, que el usuario cumpla con todos los requerimientos, de determinar el enfoque de las pruebas, como ejecutar las pruebas, qué técnicas se usarán para ejecutar las pruebas, qué es lo que se va a probar y cómo se definen dichas pruebas, es decir, hacer una estrategia de todas las pruebas. Tener una adquisición de los recursos de las pruebas, como son las personas, la computadora, el presupuesto, la fecha y todo lo necesario para el análisis de las pruebas y de su planificación. Las condiciones de entrada y de salida, donde serían, por ejemplo, la de entrada que el entorno de prueba esté listo y que sea estable. Y de salida que todos los casos de pruebas diseñados sean ejecutados. Pueden estar o no correctamente, eso ya depende de cómo de cómo sería el fin de la actividad de cierre. Con la planificación creamos documentos para el proceso de testing con las determinadas pruebas, el plan de prueba y la estrategia de prueba. En cambio, en la fase de lo que sería el control es aquella donde se realizan todas las fases, es decir, que lo que abarca lo que sería la planificación, el análisis y el diseño, la implementación y la ejecución, la evaluación de los criterios y los reportes de las actividades de cierre. El control de las pruebas es una actividad continua, ya que influye en la planificación de dichas pruebas. El plan de prueba final puede ser modificado a partir del control de las pruebas. Las tareas de control son medir y analizar los resultados de las pruebas para saber cuántos pasarán y cuántos fallarán, en caso de que tengan fallas, la cantidad y los tipos de defectos encontrados. El monitoreo y la documentación, que es para saber cuántas pruebas se completaron y cuántas faltan por completar, cuáles son los resultados y cuáles son los riesgos encontrados. Proporcionar información donde se deben enviar reportes sobre el informe de las pruebas y que mediante esos reportes se puedan tomar las acciones necesarias. Inicio de las acciones correctivas para ajustar algunos criterios de salida para los defectos detectados o priorizar los efectos bloqueantes. Y la toma de decisión para ver si se siguen o no con las pruebas. Concluir con lo que es el análisis y diseño. En dicha etapa es cuando los objetivos generales de las pruebas se transforman en condiciones de pruebas que sean similares y se transforman en casos de prueba propiamente dicho. Las tareas más importantes de esta fase son la revisión de los elementos básicos para las pruebas, donde se trata de revisar los requerimientos, las arquitecturas, las especificaciones del diseño, las interfaces y usamos estas bases para poder comenzar con el diseño de las pruebas. La testeabilidad. Aquí analizamos si los elementos básicos mencionados en la revisión de los elementos pueden testearse o permiten generar casos de prueba en base a ellos. La identificación y revisión de las condiciones de prueba. Basando en las dos tareas anteriores, se obtiene una lista de alto nivel de lo que nos interesa probar realmente. Luego tenemos el diseño de casos de prueba, ya sean positivos o negativos. Los positivos son aquellos que dan muestra de la funcionalidad en sí de las pruebas y los negativos son aquellos que comprueban situaciones en las que no hay tratamiento de errores. Y por último, el entorno, donde en esta tarea se involucra poner a punto el entorno de las pruebas, es decir, que el entorno esté disponible y que se puedan administrar los usuarios, el tema de la carga de datos y todo lo que conlleve a las determinadas pruebas en este tipo de análisis y diseño. En la etapa de la implementación y ejecución se realizan las ejecuciones de las pruebas propiamente dichas, ya sea manual o mediante una herramienta.
que dentro de lo que es el módulo de la facultad van a tener un enlace después de lo que sería el foro con distintos tipos de herramientas que se utilizan para estos tipos de casos. Tenemos, bueno, en lo que es la implementación y ejecución, tenemos la finalización de los casos de las pruebas, donde muchas veces no se ha podido terminar con el diseño de pruebas en la fase anterior, ya sea por los tiempos o por la complejidad. Entonces se lo hace en esta etapa. Los procedimientos de las pruebas consisten en crear los datos de pruebas y los scripts para la automatización en caso de que corresponda. No todos los proyectos van a tener automatización. Se crea una suite de pruebas o juego de pruebas, que es una colección lógica de casos de pruebas que trabajan en conjunto. Con la trazabilidad, verificamos que se puede realizar una trazabilidad entre los elementos básicos de prueba y de los casos de prueba. Ya teniendo los casos de prueba y los juegos de prueba, y teniendo todos ya definidos, se ejecutan todos los casos de pruebas en modo automático o manual. El registro de los resultados, una vez ejecutados, los casos de pruebas, podemos tener los resultados obtenidos, donde incluimos identidades y versiones de software, las herramientas de prueba utilizadas, los productos de prueba y también comparar los resultados reales con los que eran comparados. Luego se comparan los resultados actuales o aquellos obtenidos en las pruebas con los resultados esperados o lo que debería haber sucedido. Se reúne o se hace un informe con detalle del defecto y de lo que se reporta para que puedan ser corregidos o arreglados para el desarrollador. Y por último se trata de repetir, es decir, verificar de nuevo los resultados en caso de que hubo un defecto o un error para ver si está arreglado o si funciona correctamente. Y luego lo que sería la evaluación de criterios y salida de reporte y además la actividad de cierre, tenemos que teniendo estas dos etapas vemos la ejecución de las pruebas que son evaluadas contra los objetivos que se definen previamente. Si tenemos criterios de salida definidos en el plan de prueba, aquí es donde usamos comparando con los resultados que ya hemos obtenido. Aquí incluimos tres grandes tareas. La comparación, donde comparamos los registros de cada prueba contra los criterios de salida especificados en la fase de planificación. También evaluamos las pruebas que se ejecutaron de las fallas reportadas solucionadas o pendientes para confirmar si se completarán los criterios de salida. Tenemos la evaluación en base de los resultados de la tarea anterior, se evalúa si se necesita ejecutar más pruebas o si el criterio de salida debe modificarse. Y tercero, el reporte, que es para comparar un resumen de las pruebas ejecutadas para que las partes interesadas estén al tanto del trabajo y del avance. En las actividades de cierre tenemos que son las últimas que se realizan en el proceso del testing y que básicamente sirven para concluir con todas las pruebas. Primero tenemos la recolección de información de las actividades de prueba. Segundo, verificar que todo haya sido entregado y que todo haya sido probado. Tercero, los documentos para tener todos los casos de pruebas ejecutados con los resultados, todos los bugs que se entregaron y se documenta hasta la aceptación del sistema. Y por cuarto y último, el análisis, donde sirve para futuro proyecto, donde tenemos la mejora y donde hubo más problemas.